Bueno, pues la noticia evidentemente del día de hoy, estamos grabando esto en miércoles 12 de febrero a las 8:30, hora peninsular española, 8:30 de la tarde. La noticia evidentemente es ese posteo de Donald Trump en la red social Truth, en el que confirma haber tenido una conversación con Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Por supuesto, el contenido del mensaje pues es en sí mismo ya una noticia, vamos a leerlo. Voy a hacer primero una traducción rápida, ¿vale? Para que pues todos estemos un poco en situación de qué es lo que según indica Donald Trump, cuál habría sido el contenido de esa conversación que habría tenido con Vladimir Putin. Explica Donald Trump. Acabo de tener una sosegada y altamente productiva conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Hemos hablado sobre Ucrania, Oriente Medio, la energía, la inteligencia artificial, el poder del dólar y otros muchos temas. Ambos, nosotros dos, los dos, reflejamos o nos vemos reflejados en la gran historia de nuestras naciones, Estados Unidos y Rusia, y en el hecho de que luchamos de manera muy exitosa juntos en la Segunda Guerra Mundial, recordando que Rusia perdió decenas de millones de personas y nosotros también perdimos unas cuantas. Hemos hablado sobre las fortalezas de nuestras respectivas naciones y el gran beneficio que algún día tendremos o veremos al trabajar conjuntamente. Pero inicialmente, pero al principio, como los dos hemos acordado, queremos parar o queremos detener, queremos poner fin a las millones de muertes que están teniendo lugar en la guerra con Rusia y Ucrania. El presidente Putin incluso utilizó mi lema de campaña, mi lema de campaña, mi muy fuerte lema de campaña de sentido común. Los dos creemos de manera muy intensa en ello. Hemos acordado trabajar juntos de manera muy cercana, incluyendo visitar los respectivos países. Es decir, que Donald Trump visite Rusia y que Vladimir Putin visite Estados Unidos. También hemos acordado tener a nuestros respectivos equipos que empiecen las negociaciones inmediatamente. Y nosotros empezaremos por llamar al presidente Zelensky de Ucrania para informarle de la conversación, lo cual voy a hacer ahora mismo. He solicitado al secretario de Estado, Marco Rubio, al director de la CIA, John Ratcliffe, al consejero de Seguridad Nacional, Michael Waltz, y al embajador y enviado especial, Steve Witkoff, que guíen las negociaciones, las cuales, según creo, de manera intensa, serán satisfactorias. Millones de personas han muerto en una guerra que nunca habría ocurrido si yo hubiera sido presidente. Pero ¿qué ocurrió? Y que debe terminar. Ninguna vida más debe ser perdida. En la guerra, se entiende. Quiero agradecer al presidente Putin por este tiempo y por el esfuerzo en relación a esta llamada, así como por la liberación ayer de Mark Fogel, un maravilloso hombre que personalmente he recibido en la última noche en la Casa Blanca. Creo que este esfuerzo llevará a una conclusión satisfactoria y deseo que sea pronto. Bueno, pues ese es el mensaje de Donald Trump en la red social Truth, hablando sobre lo que, según indica, habría sido el contenido o la base del contenido de la conversación con Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Se trata evidentemente de un momento muy importante del conflicto y se trata también de un movimiento que nos habla a las claras de cuáles son los intereses y las intenciones de Donald Trump en política internacional. Aquí hemos hablado sostenidamente mucho de cuál es la prioridad de Trump, ¿no?, en política exterior. Trump, los que sois seguidores asiduos del canal, sabéis que nosotros utilizamos mucho este concepto del pivot to Asia, es decir, del giro hacia Asia. El giro hacia Asia es una doctrina establecida en el año 2009 por el expresidente Barack Obama y que han continuado de manera, al menos formalmente, de manera ininterrumpida, tanto el propio Donald Trump en su primer mandato, el propio Joe Biden a posteriori y ahora el propio Donald Trump.
Y es una política que se basa fundamentalmente en la creencia de que el principal y el único actor verdaderamente contrahegemónico a escala internacional es China. Y que Estados Unidos, sobre la base de lo que ha sido desde siempre, ¿no?, la prioridad estratégica de las élites políticas y económicas y militares estadounidenses, que es mantener el dominio internacional, la hegemonía internacional de Estados Unidos, sobre esa base, que además se expresó con claridad después de la caída de la Unión Soviética, con ese periodo de ensoñación unipolar, pues que Estados Unidos tiene que buscar o el colapso o la asimilación de China como actor emergente. Para ello, pues la idea es focalizar recursos en Asia-Pacífico y al mismo tiempo limitar la proyección internacional de China. Hemos comentado recientemente cómo, pues durante las últimas administraciones estadounidenses, Obama, Trump, Biden, se ha puesto el foco, por ejemplo, en tomar posiciones estratégicas en clave militar en el Asia-Pacífico. También en reforzar las alianzas con Japón, Corea del Sur, Taiwán, Filipinas, etc. Estamos viendo en este segundo mandato de Donald Trump cómo el presidente republicano está buscando que Estados Unidos mejore su posición en América Latina y que de hecho sostenga una posición mucho más agresiva con los estados latinoamericanos. ¿Agresiva en qué sentido? Pues en el sentido de plantearle a los estados que no se puede ser neutral. Es decir, que o estás con Estados Unidos y contra China, o estás con China y contra Estados Unidos. Se acabó esa especie de posición intermedia. En fin, todo se resume al final a limitar el poder internacional de China. Y el papel de Ucrania y de Rusia en este contexto va un poco también por ahí. Trump quiere terminar la guerra en Ucrania. Y la quiere terminar por dos motivos fundamentales. El primero es porque necesita poder abandonar el escenario europeo y el escenario de Oriente Medio. ¿Por qué? Pues fundamentalmente para poder concentrar sus recursos internacionales en la lucha o en la presión contra China. Quiere abandonar Oriente Medio sembrando el terreno para un Oriente Medio dominado ya con puño de hierro por Israel. Y en el caso europeo, lo que quiere es sentar las bases de un horizonte en el continente europeo en el que por un lado sean los propios actores europeos, los propios estados europeos con mayor inversión militar, los que se encarguen de la dominación del continente y del este de Europa, y al mismo tiempo sentar las bases para una relación al menos casualmente tranquila con Rusia. Porque además una relación más o menos decente con Rusia limita las posibilidades de que China utilice a Rusia como una punta de lanza en eventuales conflictos. Por eso es tan importante para Donald Trump. En fin, que son bastantes elementos los que hay encima de la mesa, pero que para el desarrollo de la guerra en Ucrania, por supuesto, esto es un elemento decisivo y además nos indica a las claras nuevamente lo que ya había dicho Donald Trump, que él va a negociar con Putin y que los europeos y los ucranianos pues van a tener simple y llanamente que asumir el coste y asumir también el acuerdo que se establezca, básicamente. Y bueno, pues ese acuerdo puede incluir cláusulas que sean muy negativas, por ejemplo, para los actores europeos. No me voy muy lejos. Estados Unidos, por ejemplo, podría exigirle a Europa que se encargue de la contención en el este, es decir, de llevar tropas al este de Europa, al oeste de Ucrania, es decir, al este de Europa, pero en concreto al oeste de Ucrania, para eventualmente que fuese la Unión Europea, los actores europeos, quienes, pues pudiesen llegar a confrontar de manera directa con Rusia en el evento de una reanudación de la guerra de Ucrania. En fin, es una extensión bastante nítida, es una defensa a escala internacional, geoestratégica, de los intereses estadounidenses, económicamente muy arriesgada, por ejemplo, con la cuestión de los aranceles, pero en cualquier caso, una apuesta pues, bastante clara. Yo creo que no hay quien pueda negar eso. A ver, ¿qué nos comentáis? Vamos a leer un poquito el chat, tanto el de YouTube como el de Twitch. En YouTube veo bastante opinión, por otra parte. Veo aquí en Twitch que comentáis: ¿eso implicaría la retirada de bases de Estados Unidos de Europa? No creo. No, yo tampoco lo creo. Es decir, Estados Unidos asume, y Trump mantiene eso, la idea del control del planeta por la vía de las bases militares. Entiendo, y esto ya lo vimos durante su primer mandato, que podría llegar a querer que
le salga más barato a Estados Unidos. Es decir, a ver cómo lo explico. Limitar la narrativa de tú eres Alemania, tú eres España, tú eres Francia y me permites a mí poner tropas, porque desde esa perspectiva es Francia, es Alemania, es España quien está favoreciendo a Estados Unidos para fortalecer la retórica de no, ojo, porque la mera presencia de mis tropas aquí en Europa es un favor que yo te hago a ti para protegerte de tus amenazas. Y por lo tanto tienes que ponerme las condiciones más fáciles. Esto lo vimos en el primer mandato con Corea del Sur, donde Trump insistía en que la presencia de tropas estadounidenses en Corea del Sur no era un favor que Corea del Sur le hacía a Estados Unidos, sino al contrario. Era un favor que Estados Unidos le hacía a Corea del Sur y por tanto Corea del Sur tenía que pagar en mayor medida la gestión de esas tropas. Yo creo que irá más bien por ahí, pero nunca un abandono de esas tropas. En ningún caso. Preguntáis por Zelensky y por Ucrania. O sea, por Zelensky y por la posición ucraniana. Pues a ver, es que Zelensky y Ucrania pueden plantear lo que quieran, pero son un país que ahora mismo no podría subsistir sin la ayuda estadounidense. Pero no podría subsistir no solo a nivel militar, es que no podrían a nivel económico, alimentario, energético. Por lo tanto, no da igual lo que opinen. Es cierto es que da absolutamente igual. Tendrán que hacer lo que les diga Estados Unidos y punto. Gracias, por cierto, Treblo, por esa suscripción que nos dejas ahí en el chat con el Prime. Llevas ya 9 meses con nosotros. Muchas gracias de verdad por ese apoyo. Lo necesitamos ahora más que nunca, la verdad. Y Sir _ Jairax por esa sub. 18 meses ya con nosotros, añito y medio. Muchísimas gracias. Borodrig, que dice: cambié recién mi suscripción en la web de Premium a embajador. Bueno, muchísimas gracias, Borodrig. Un nuevo embajador, te sumas ahí al equipo. Tiene ventajas, ser embajador, por ejemplo, en clave mail. Así que nada, te lo agradecemos enormemente. Saludos desde Uruguay. Qué placer fue seguir las elecciones en Uruguay. Qué cómodas, debo decir. Te confieso, Borodrig, que no te voy a decir que estuve a punto, pero sí sobrevoló bastante la posibilidad de que pudiese haber ido a Montevideo a cubrirlas. La verdad, me habría encantado. Me habría encantado. Europa no tiene ninguna amenaza y si la tiene se llama Estados Unidos. Bueno, esa es la línea que están intentando poner encima de la mesa algunos líderes europeos sin mucho éxito, pero porque además... a ver cómo lo explico. Ya no solo es que hay una retórica absolutamente contradictoria dentro de la Unión Europea, donde los mismos que te dicen un día que necesitan... no sé cómo decirte. Los mismos que te dicen que hace falta una mayor autonomía estratégica, te dicen después que no obstante no pueden mantener su defensa y su soberanía sin el apoyo directo de Estados Unidos. Bueno, pues es una contradicción un poco peculiar, la verdad. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias, por cierto, Damo. Muchísimas gracias. Veo por YouTube, pero hay que venir aquí a dejar el Prime. Muchísimas gracias, Damo. Así me gusta. Ole. Eso es compromiso. A ver, opiniones. Opiniones sobre eso. Estoy viendo a ver si ha habido reacciones, por otra parte. Vamos a ver. Claro, es que el mensaje, quiero decir, el comunicado de Trump no da puntada sin hilo, la verdad. No da puntada sin hilo. Previamente, por cierto, habríamos tenido algunas declaraciones también de peso. Es decir, Trump en el día de ayer, por ejemplo, había dicho: puede que Ucrania llegue a un acuerdo, puede que no lleguen a un acuerdo, puede que algún día sean rusos o puede que algún día no lo sean. Pero vamos a tener todo este dinero en Ucrania y yo digo, lo quiero de vuelta. Quiero el equivalente a 500.000 millones de dólares en tierras raras. Esto ya lo habíamos comentado, pero también teníamos las declaraciones de el secretario de Defensa de Estados Unidos, que había hablado en Bruselas y había dicho: Estados Unidos no cree que el ingreso de Ucrania en la OTAN sea un resultado realista de un acuerdo negociado. Debemos empezar por reconocer que volver a las fronteras de Ucrania anteriores a 2014 es un objetivo poco realista. Añadió también que debe ser Europa quien provea
de garantías de seguridad a Ucrania y que de haber tropas europeas en Ucrania estas no estarán cubiertas por el artículo 5 de defensa mutua de la OTAN. En fin, la verdad es que para los actores europeos es una situación cada vez más tragicómica, ¿no?